Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy felices de invitarlos al cuarto encuentro de STEM Plus Primera Infancia para Latinoamérica. Este camino comenzó en 2023 reflexionando sobre el enfoque STEAM. Luego seguimos en 2024 con estos encuentros compartiendo todas las experiencias de la primera infancia. Llegamos a 2025 y comenzamos los desafíos del siglo XXI. Y hoy llegamos a 2026 con esta propuesta. Te invitamos a ser parte. Este 2026 nos convoca el lema Oportunidades Educativas del siglo XXI, para seguir fortaleciendo la educación inicial en nuestra región con un enfoque de derechos, equidad y colaboración. La cita es el viernes 15 y el sábado 16 de mayo. Serán 2 jornadas intensas de reflexión y aprendizaje compartido que no te puedes perder. El viernes comenzaremos con la presentación de 6 experiencias innovadoras de distintos países, conociendo de cerca cómo se vive la ciencia y la tecnología en el aula. Y el sábado pasaremos a la práctica con 4 talleres simultáneos diseñados para entregarnos herramientas concretas que potencien nuestra labor pedagógica. El encuentro se desarrollará por Zoom y también será transmitido en directo por nuestro canal de YouTube STEM Infancia. Para nuestra mesa es muy importante tu participación. En todas las formas es valioso, desde escucharnos, reflexionar, participar con tu propia experiencia y a la vez ser parte de esta red. Por eso te esperamos para participar con audio, con cámara, con video, todo a través de o un YouTube o también desde el Zoom. Esperamos para estar en este chat y compartirlo con toda la red de Latinoamérica. Lo más potente de este espacio es la diversidad de formatos. Tendremos mesas de diálogo, tendremos talleres prácticos, ponencias destacadas y también presentación de experiencias. Una estructura pensada y diseñada para fortalecer nuestra participación regional e identificar así diversas oportunidades educativas en los diferentes contextos latinoamericanos. Queremos que seas parte. Ya puedes inscribirte para asistir a este encuentro virtual, asegurar tu lugar para participar en los diálogos y recibir toda la información del evento. Toda la información detallada y el formulario de inscripción están disponibles en nuestra web encuentrosteminfancia.com y en nuestras redes sociales @steminfancia. Busca el enlace en nuestra biografía, perfil o web y regístrate ahora. ¡Te esperamos! Te invitamos este 15 y 16 de mayo para reflexionar y fortalecer la educación STEM Plus desde y con la primera infancia en Latinoamérica. Gracias por ser parte de esta hermosa red. Muchas gracias. Hola a todos, a todas, a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de talleres del cuarto encuentro STEM Plus Primera Infancia en Latinoamérica. Este año nos reúne el lema, ¿cierto? Oportunidades Educativas del siglo XXI, y es organizado en esta co-coordinación que tenemos desde Chile y Argentina entre Fundación Pequeñas Grandes Estrellas y también el grupo Vicente López. Y obviamente con este respaldo de lo que es la Mesa STEM Plus Primera Infancia en Latinoamérica, que es una mesa que reúne a personas, instituciones y proyectos de distintos países que trabajan colaborativamente para que vayamos fortaleciendo la educación STEM Plus desde las primeras edades con una mirada interdisciplinaria, ¿cierto? Inclusiva, contextualizada. Así que estamos muy contentos de haber cerrado nuestro cuarto encuentro y por supuesto muy felices de estar hoy día aquí en la sesión de talleres. Mi nombre es Daniela Fernández y hoy desde parte de la co-coordinación de la mesa estaré apoyando el taller que dictará Ricardo junto a su equipo con todo lo que es el chat y las preguntas. Así que motivados, somos poquitos en este taller, así que o pueden levantar la mano si quieren colaborar con alguna pregunta o lo que necesiten. Y también les vamos a dejar en el chat el link para que completen el formulario de participación, ya que no solamente nos permite registrar la asistencia, mandarles después un certificado de participación, sino también nos ayuda a fortalecer futuras instancias de encuentro y colaboración que podamos tener entre los distintos agentes de la mesa. Entonces, no me quiero alargar más porque queremos dar inicio a este taller que se llama Derrames de petróleo e islas de plástico como preámbulo para la educación ambiental
mediante el aprendizaje del tema densidades de materiales utilizando simuladores interactivos PET. Yo les digo desde ya que leí el título y hasta yo quiero estar demasiado atenta porque quiero aprender mucho de este tema. Gracias por estar aquí y disfruten la experiencia. Le doy la palabra a Ricardo para que comience. Pues muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias a todos. Agradezco mucho la presencia de los que están de manera sincrónica, compartiendo con nosotros esta propuesta que preparamos con muchísimo gusto. Obviamente no quiero dejar de nombrar al gran equipo del cual soy parte, a Ileana y a Itza, que ahora ellas ya participarán y se presentarán, qué mejor que con su trabajo. Eh, muy buenas tardes. Estamos ahora sábado 16 de mayo del 2026, siendo las 12:08 hora del centro de México, también El Salvador, Guatemala y Costa Rica, las 13:08 en Perú, Colombia y Ecuador, las 14:08 en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, y las 3:08 de la tarde en Argentina y Uruguay. Y pues agradecerles también a los que van a compartir este material de manera sincrónica. Gracias a toda la iniciativa de la mesa STEAM Plus Latinoamérica, que eh, pues nos colaborará colocando este material audiovisual en su página de YouTube. Estén pendientes también porque las actividades siguen, me parece que en junio. Y pues nada, repito, muchísimas gracias también a Iliana Lerí Rosales, Itzaeli Vázquez Sánchez. Nosotros nos encontramos en México, pero como comentaba anteriormente un poco antes de iniciar, estamos a muchos kilómetros de distancia entre ellas y yo, porque ellas están en Baja California, yo estoy en el centro de México. eh, Dani Fernández está en Santiago de Chile, todos, cada uno de ustedes, y por favor los aquí presentes en el Zoom nos pueden poner en el chat desde dónde nos están acompañando. Pero eso es lo maravilloso de estas sesiones virtuales sincrónicas en línea, que nos podemos reunir con gente maravillosa como ustedes, independientemente del lugar del mundo en el que nos encontremos, para compartirnos muchísimas cosas, para aprender entre nosotros, como ha quedado muy claro después de todas estas maravillosas conferencias, tanto el día de ayer en la jornada uno como el hoy en la mañana, que estuvo también fabulosas todas las participaciones, las iniciativas. Y bueno, pues efectivamente les queremos compartir un taller que hemos organizado. Brevemente les quiero también compartir. Este taller tuvimos oportunidad de impartirlo de manera presencial hace relativamente poco, el 28 de abril del año en curso, frente a profesores y alumnos normalistas. Esto en el contexto mexicano se refiere a alumnos que están siendo formados para, en un futuro cercano, ser docentes de diferentes niveles educativos, particularmente preescolar y primaria, que justo embona muy bien en cuanto al contexto de las infancias, que es como el contexto educativo que reúne la mesa STEAM Plus en Latinoamérica. Y le hemos titulado Derrames de petróleo e islas de plástico como preámbulo para la educación ambiental mediante el aprendizaje del tema densidad de los materiales utilizando simuladores interactivos FED. Algo más que quisiera añadir con respecto a esta presentación es que a raíz de, como les comentaba, escuchar lo que nos han compartido tanto el día de ayer como el día de hoy, eh, con mucho gusto les quiero confesar que reconozco que nuestra propuesta embona bastante bien en todo esto que se ha estado discutiendo, porque nosotros apelamos al trabajo experimental, al desarrollo de habilidades y destrezas, tanto del pensamiento científico como de otras asignaturas que conectan y que construyen lo que es el enfoque STEAM, pero también reconocemos pues la ventaja que tiene eh, el uso de herramientas tecnológicas como son los simuladores interactivos FED, de tal manera que en ese sentido conjuntar estas dos actividades nos ha parecido algo bastante, pues bastante provechoso y sobre todo que se puede adecuar a muchos contextos. Ya para darle pauta a mis compañeras, simplemente les muestro la agenda. Eh, Tenemos aproximadamente 1 hora y media. Un poquito ya me he pasado
unos minutitos, pero no se preocupen porque lo procuraremos justo no, pues no pasarnos mucho más del tiempo, de tal manera que, bueno, pues dejo los micrófonos y la pantalla a mis compañeras Ileana e Itza. Muchas gracias, bienvenidos. Un gusto poder estar compartiendo para nosotros en Baja California todavía de mañana, y pues para el resto de ustedes pues ya tarde. Soy Ileana Leré Rosales, soy docente normalista. Itza, que nos acompaña, es estudiante de la licenciatura en educación preescolar y pues vamos a compartir con ustedes esta jornada de trabajo que de verdad estamos muy orgullosos y muy contentos de poder compartir con ustedes. Bueno, tenemos aquí la distribución de lo que vamos a trabajar en esta mañana y ahora sí, Ricardo, comenzamos. Bueno, pues yo creo que en alguna ocasión todos hemos visto alguna basura flotar en el agua o aceite en el agua, y pues me atrevo a preguntarles qué ocurre cuando tiramos basura en los plásticos, en los ríos, en los mares. Mi pregunta sería si todos los objetos que van a dar a ríos, a mares, pues flotan. Y esto entonces nos hace pensar qué es lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos derrames de hidrocarburos o qué es lo que viene a nuestra mente cuando estamos hablando de islas de plástico. ¿Qué vendrá a nuestra mente? Bueno, pues nosotros hemos visto esto como un fenómeno interdisciplinario, el cual, bueno, están involucrados aspectos de ciencia, conflictos ambientales y, obvio, fenómenos sociales. Otra de las preguntas que me atrevo a lanzar es, ¿qué pasa cuando el petróleo llega al mar? A ver, si hay alguien que quiera participar, con todo gusto. ¿Qué pasa cuando el petróleo llega al mar? ¿O qué pasa? Me voy a considerar un asistente más. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí Rocío nos dice que afecta al ecosistema, efectivamente. Yo recuerdo como imágenes como la que está mostrando y animales como cubiertos de petróleo, interactuando con especies debajo del océano, como también tienen distintas densidades, como que todo queda ahí medio mezclado. Esa es un poco la imagen que yo tengo. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, como contaminación ambiental, afectación a los animales, nos comenta Olga, como bien comentaba usted, Daniela y Rocío. Efectivamente, tenemos un impacto ecológico visible, pero ¿qué habrá debajo de esa capa o de lo que nosotros podemos ver? Para eso hemos traído una práctica experimental que Itza nos va a guiar para trabajar con ella y pedimos unos materiales que entendemos que posiblemente no todos los traigan, pero de aquí, de nuestro equipo, ¿alguien trae material? Se había pedido aceite, miel y agua, era lo que habíamos solicitado. Y algunos materiales sólidos, como un frijol o un garbanzo, un trocito de plastilina, papel seda o china o papel aluminio, un palillo. ¿Alguno tiene material? Si no, igual aquí lo vamos a estar realizando. Yo los tengo, los voy a buscar porque los tengo aquí al lado. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿puedes pasar la diapositiva, Ricardo? Ok, bueno, mientras
Daniela va por su material y quizá alguno de los otros colegas que nos acompañan en esta mañana van por material. Vamos a necesitar un poco de agua potable, agua de la llave, un poquitito, 2-3 onzas de agua serán necesarios, un poco de miel de hot cakes, miel de abeja, miel de agave, miel de lo que en este momento se tenga ahí a la mano, un frijol, un garbanzo, si tienes un pedacito de papel aluminio, un pedacito de palillo. ¿Listo, Itza? Casi listo mis materiales por acá. Listo. ¿Sí me escucha? Sí, claro, Itza, te escuchamos. Perfecto. Bueno, lo que ahora vamos a trabajar con este material va a ser una metodología que lleva 3 pasos. Se conoce como metodología POE. Primero vamos a predecir lo que va a pasar con este material y posteriormente lo vamos a observar y luego explicar. El primer paso es la predicción. Al momento de juntar estos materiales, ustedes tienen que pensar qué posibilidades vayan a pasar, qué material va a flotar, los líquidos, cómo se van a comportar, si se van a mezclar, si se van a separar. Entonces, les vamos a dar un momento para que puedan primero instalar el agua junto con la miel y pues puedan estar observando y prediciendo qué va a pasar al juntar estos 2 elementos y posteriormente vamos a ir agregando los sólidos. Pero los chicos que están haciendo el experimento, si pueden hacer primero la parte de los líquidos y para poder seguir adelante con los sólidos, si me pueden avisar cuando estén listos. Por favor. Ok, aquí en el chat hemos colocado los materiales que pues, bueno, originalmente podría ser un tubo de ensayo, pero al no tener, creo que la nobleza de experimentar es nuestra cocina el mejor laboratorio que podemos encontrar. Entonces, tengo un vasito, en México son populares para bebidas alcohólicas. Reutilizando, perfecto. Tenemos un contenedor de agua y pues vamos a vertir a las indicaciones que Itza nos decía. Aquí está, es miel de agave. Vamos a vertir la miel y posteriormente el agua. Rocío, si el agua, no pasa nada, Rocío. No te preocupes. En este caso, la profesora ahí podemos observar que tiene el agua un poco de colorante para facilitar mejor la observación, pero en dado caso que ustedes no tengan colorante, no pasa nada. Es solamente para hacerlo visualmente más fácil. Como podemos ver, no sé si alguno quiera compartir. Por ejemplo, Rocío, que dijo que agregó primero el agua. ¿Qué pasó al momento de agregar el agua primero y luego la miel? Si se dio la miel arriba o la miel fue hasta abajo, se mezclaron. Sí, claro, porque no importa el orden en el que estemos agregando los productos, si se fijan, aunque agreguen la miel primero o posteriormente, la miel va a ir al fondo y el agua va
va a estar en la superficie. Posteriormente también se nos pidieron algunos sólidos pequeños que podamos ingresar al vasito. Obviamente pues, no todos tenemos tubo de ensayo, a un recipiente transparente, ¿no? El que estemos usando. En este punto del experimento vamos a elegir dos objetos y vamos a preguntarnos en qué parte del recipiente va a quedar, si se va a quedar arriba, al fondo o entre los líquidos. No sé si gusten hacer esa parte. A Olga también tiene la miel abajo y el agua arriba. Daniela también. A ver, antes de agregar los sólidos, es importante que nos concentremos un poco en la predicción. Tenemos algunas preguntas que nos van a ayudar a generar este proceso importante. Elegimos entre 2 o 3 materiales como el papel aluminio, bueno, lo que tengamos ahí a nuestro alcance, o igual si no tenemos material, pues podríamos a lo mejor estar imaginando, ¿no? La predicción a lo que ya tenemos como antecedentes. Bueno, en mi caso voy a elegir un garbanzo, un trocito de plastilina y un trozo de papel de China o de seda. Y vamos a, estos van a ser mis objetos, pero voy a predecir cuál de los objetos va a flotar o cuál se va a hundir. Si el garbanzo va a flotar, se va a hundir, en mi caso, el papel de China, dependiendo de los materiales que ustedes hayan elegido, realizaremos una predicción por cada uno de ellos, qué va a pasar. Y vamos a ir avanzando, cuál va a hundir, cuál va a flotar, y nos vamos a atrever, vamos a ser más atrevidos en esta mañana, para nosotros, tarde para ustedes, y hasta imaginar si alguno de ellos va a quedar en alguna columna de los líquidos, si alguno se podrá ir hasta el fondo. Y cuando tengas tu predicción, a ver, aquí nos están compartiendo una predicción. Gracias, Rocío. La miel se fue al fondo y su predicción es que el frijol y el palillo se van a quedar hasta el fondo y el aluminio va a flotar. Muchas gracias, Rocío, por compartir tu predicción. Yo también no encontré frijoles, pero tengo arroz y pimienta. Yo creo que van a irse por el peso, deberían irse hacia abajo quizás, y el papel aluminio debería quedar flotando. Vamos a ver. Perfecto. Está muy rica. Muy bien. Una vez que ya tenemos las predicciones y que ya tenemos anotado lo que creemos que va a pasar, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la observación. En la observación, a nosotros nos corresponde pues, realizar ahora sí experimento, ingresar los materiales y ver efectivamente lo que pasó. Simplemente observar si se quedó arriba, si se quedó abajo, si se quedó en medio. Olga está mostrando su experimento y sus palillos. ¿Agregaste palillos, Olga? Sí, señor. Le agregué la miel, la pintura comestible, palito y el papel seda y un frijol. El frijol se hundió, el palillo quedó flotando y el aceite está sobre la superficie. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir su observación?
Sí, yo comparto, el frijol y el garbanzo se fueron al fondo y el palillo y el pedacito de papel aluminio flotaron. Yo tengo acá, fue muy divertido porque la pimienta bajó, había quedado en la superficie y yo creo que después se tiene que haber humedecido y bajó, pero quedó en el borde antes de bajar hacia la miel, quedó ahí encimita. El arroz se fue directamente hacia la miel y entró un poco. Y el papel aluminio quedó, uy, no se alcanza a ver nada, pero quedó flotando ahí encima. Esos fueron mis experimentos. Bueno, bueno, en esta parte, cuando lo estamos trabajando con los alumnos, obviamente estamos llevando una bitácora escrita, pues en esta parte, aparte de observar, pues se les pide que escriban, ¿no? Lo que están observando, o escribir en qué parte, o hacer un dibujo del vasito y que pongan en qué parte de, la, de los líquidos, de la miel o del agua, se quedaron sus objetos, para ya posteriormente pasar a la siguiente parte. Si lo quieren anotar, pues les damos unos momentos. Y después pasaríamos a la tercera parte del experimento. No sé si ya estén listos. Sería la explicación, ¿sí? Ok. Sí, sería la explicación, la tercera parte de este experimento. En la explicación, ahora ustedes, conforme a su predicción y la observación, van a ir si lo que predije pasó y el por qué creo que pasó, o si lo que predije no pasó y por qué creo que no pasó. Esta es la parte en la que uno va a empezar a juntar los pasos anteriores para dar un cierre, ¿no? Al experimento. Si nos está compartiendo, dice, su predicción era de que el papel de China se iría al fondo y el frijol al fondo y el palillo iba a flotar. Y la observación fue que el frijol y el garbanzo se fueron al fondo y el palillo y el papel flotaron en el agua. Entonces ahí vamos a comparar estas dos y decir por qué creemos que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando esta situación? En este, repito, cuando estamos trabajando con los alumnos, pues está generando una bitácora y este es el espacio en el que ellos van a explicar conforme dibujos, palabras, dependiendo del nivel en el que se encuentren, para unir sus dos conceptos anteriores. Y me dicen cuando estén listos. Magda, en su caso, una observación que dice que el papel de China flotó porque lo colocó extendido en lugar de hacerlo bolita y que se empezó a despintar y ella no pensó que se fuera a despintar, lo cual hizo que su agua se coloreara. Eso también es pues una parte interesante, ¿no? Lo que no pensamos que fuera a pasar, que ni siquiera se nos pasó por la mente y terminó suscitando. Profe Ili, no sé si quiere
a compartir su momento de explicación con su experimento. Bueno, en mi caso, el papel de China quedó, de hecho lo hice bolita y se abrió, no quedó con la forma original, que no estaba dentro de mis predicciones. El garbanzo se quedó suspendido entre las dos, al margen de los dos líquidos, y la plastilina está hasta el fondo. Me atreví ahorita a echar un poquito de papel aluminio y se puede observar que quedó flotando, que estaba dentro de la predicción. El que sí no estaba dentro fue el papel de China. Quedó como un pececito. Gracias, Itza. Perfecto, muchas gracias. Y en este paso es cuando ya podemos introducir a los alumnos en lo que es, qué conceptos queremos que trabajen, ¿no? En este caso estamos viendo lo que es densidad y flotabilidad, obviamente situándolos desde un nivel en el que estemos trabajando. Vamos a empezar con este tipo de experimentos y este tipo de dinámicas. Los podemos acercar a estos conceptos que pueden ser tal vez un poco más complejos, pero pues los acercamos de una manera más natural porque ellos lo están manipulando, lo están viendo, lo están observando. Es algo muy dinámico, que es algo que pues uno como docente en educación pues, básica tiene que trabajar mucho, ¿no? Jugar con esto de la curiosidad de los alumnos, de toda esta parte en la que pues quieren observar, quieren ver qué pasa con el mundo, y nosotros tenemos que aprovechar esta curiosidad nata de los niños para poder introducir estos conceptos y empezar a desarrollarlos de la manera en la que nosotros queramos, siempre intentando guiar los experimentos. Y, por ejemplo, en las partes en las que tal vez no salgan como queremos, pues redireccionarlo siempre, ¿no? Porque pues sabemos que siempre va a haber imprevistos. Un ejemplo sería en la actividad pasada que hicimos en la normal, les llevamos tubos de ensayos que se podían cerrar. Entonces muchos los que hicieron es que los cerraron y empezaron a agitar el tubo de ensayo, revolviendo los líquidos. Entonces obviamente no era algo que nosotros estuviéramos previstos, pero pudimos guiar ok, ahora déjalo sin mover y observa qué pasa. Entonces pudieron observar que se empezaron pues otra vez a separar estos productos, ¿no? Y pues esto se debe obviamente a la densidad de las sustancias con las que estamos trabajando, ¿no? La diferencia de densidad, y en el caso pues de los objetos involucra tanto la diferencia de densidad como también la flotabilidad de cada objeto para quedarse en un nivel correspondiente de cada líquido. Y ya pasaríamos ya, después de hacer esto, pues ya la parte de conceptualización. Muchísimas gracias, Ileana, Itza. Sí, efectivamente, esta metodología experimental, colegas, nos ha resultado bastante provechosa y además, desde el punto de vista normativo o curricular, les comentábamos, nosotros estamos en México y bueno, algo que también nos parece relevante compartirles es que dentro de lo que es la educación formal, seguimos un programa y específicamente el programa de preescolar. Como, como les queremos comentar en términos, repito, de la ubicación curricular, no solamente en el campo formativo llamado de saberes y pensamiento científico tenemos como varias posibilidades de conectarlo, sino lo interesante de esto es que en este marco problemático que es la contaminación por derrames de petróleo y generación de islas de plástico, algo que nos pareció muy interesante porque además contribuye a lo que es la construcción del enfoque STEAM, es esta relación que tiene con otros contenidos disciplinarios u otros campos, que en este caso
mexicano llamamos el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, en donde se encuentra el contenido de interacción, cuidado, conservación y regeneración de la naturaleza, que favorece la construcción de una conciencia socioambiental. Rápidamente les comparto que en este contexto educativo hay 3 niveles de preescolar. Y si se fijan, como vemos en pantalla, cada uno de estos 3 niveles tiene un llamado proceso de desarrollo de aprendizaje o PDA, que embona bastante bien con esta metodología experimental y con el resto de la propuesta que les queremos compartir. De tal manera que en ese sentido, vaya, nosotros, repito, en el contexto de la educación formal, sí nos es relevante encontrar estos vasos comunicantes con lo que es la malla curricular, particularmente el programa de estudios y específicamente con el nivel de preescolar, dado que, como ya lo comentaba Ileana, bueno, ella es maestra de una normal, que está formando gente como Itza, que dentro de un futuro cercano serán profesores frente a grupo y que terminarán obteniendo su título de licenciadas o licenciados en educación preescolar. De tal manera que, bueno, es el contexto curricular, pero también regresando a la parte, como bien comentaba Itza, de la conceptualización, si ustedes le echan un ojo a la agenda, pueden regresar el video, les vamos a compartir todo este material que hemos estado trabajando y que preparamos para ustedes, pero en la parte de conceptualización, aquí hay una cuestión también muy interesante que vale la pena tener en cuenta. Si ustedes se fijan, las acciones de predecir, observar y experimentar, no por orden jerárquico, pero por una cuestión de eh, continuidad, en las 3 acciones que las podemos desmenuzar en otras acciones, en cada una de ellas aparece la posibilidad de formular preguntas, que como hemos estado escuchando a lo largo tanto de la jornada de ayer como la de hoy, es una actividad clave que nosotros como docentes, qué mejor que fomentar el hecho de formular preguntas. Y en esa misma dirección, también tenemos que tener en cuenta que nosotros como profesores en nuestra formación, ya sea inicial, si es que estamos estudiando para ser profesores, o formación continua, si es que ya somos profesores, tenemos que tener herramientas tanto metodológicas como teóricas para eso, construir ambientes de aprendizaje en donde se favorezca la formulación de preguntas. Y también, por otro lado, otro referente teórico dentro de esta conceptualización que les queremos compartir es algo que seguramente ustedes han escuchado muchas veces en estos programas de formación docente, que son las ideas previas. A ver, hay una gran problemática, ciertamente, el derrame de petróleo, la generación de materiales de un solo uso, que se termina tirando al mar y que terminan generando grandes problemas ambientales como son las islas de plástico. En este momento, por el Pacífico y por el Atlántico, hay islas de plástico. En el Pacífico hay una que es como del tamaño de Francia. Pero algo que comparten tanto los derrames de petróleo como las islas de plástico son algunos referentes disciplinarios que, aun aunque sean niños del tercer año de preescolar, es decir, que su siguiente ciclo escolar es primero de primaria, vale la pena mucho empezar no solamente a incorporar estas problemáticas complejas, multifactoriales, que apuntan hacia varias áreas del conocimiento, sino también irlas dirigiendo hacia temas disciplinarios concretos que además tienen que ver con situaciones cotidianas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la densidad, que es el tema clave del experimento que acabamos de hacer. Por otro lado, vemos en pantalla, les decía, 8 respuestas de alumnos entre finales de preescolar e inicios de primaria, que a la hora de preguntarles algo como lo que ustedes acaban de hacer en un experimento en donde se pone en juego por la vía de los hechos las diferentes densidades tanto de líquidos como de sólidos, vean ustedes lo que los chavos responden. Cuestiones como dice la respuesta 6 de Liliana, la miel es más pesada y elástica, por eso se va al fondo, que el jabón es más suave y flota. Porque, por cierto, además de agua y de miel, que bueno, son materiales que decidimos por su fácil acceso y
como bien comentaba Ileana, uno lo puede encontrar prácticamente en la cocina de su propia casa. También uno puede hacer, dependiendo de los materiales con los que cuentes, pues con otros líquidos o con otros sólidos. El asunto acá es que estas ideas previas, sí, vienen del lenguaje cotidiano, vienen de nuestra cotidianidad en cuanto a la manera de cómo escuchamos que oye la gente, pero oigan, colegas, las ideas previas también se construyen en la escuela. Entonces, en ese sentido, nosotros como profesores, lo mismo de preescolar, primaria o de otros niveles educativos, sí tenemos que ser conscientes de cómo hablamos sobre los fenómenos en un contexto, como decía hace rato, multifactorial, como puede ser la contaminación. De tal manera que, por ejemplo, vean la respuesta 8 de Santiago, el jabón baja más rápido que la miel, mientras que la miel es más lenta porque pesa. Ahí me parece que en el chat Olga nos comentaba, nos compartía que ella primero agregó el agua, después agregó la miel, pero al agregar la miel en este proceso de observación, se da cuenta justo cómo retoma un lugar en cuanto a la interacción en estos líquidos. Aquí, hacia donde quiero llevar su atención, no solamente con este conjunto de ideas previas, que más adelante ustedes pueden consultar la bibliografía de donde obtuve esta información, sino también quiero llevar su atención al hecho de que, repito, nosotros como docentes sí tenemos que ser conscientes no solo de las ideas previas, sino de la manera de cómo las vamos a abordar con la intención de que se vayan acercando a lo que es científicamente correcto. Es decir, ahí hay un conjunto de ideas que asocian a la densidad con otras propiedades como puede ser el peso y la viscosidad, cuando técnicamente hablando no necesariamente son sinónimos. Es decir, un material más pesado no necesariamente es un material más denso. Un material más denso no necesariamente es un material más viscoso. Pero por otro lado, en este sentido de crear este ambiente de aprendizaje en donde se favorezcan la construcción de preguntas, no basta con negarlo, o sea, no basta con decir, es que no es así porque yo lo digo, ¿no? O sea, es decir, no basta con este argumento de autoridad, de tal manera que, pues, por eso es que necesitamos acercarnos, construir a estrategias de aprendizaje que lo mismo apunten hacia la parte experimental que, como vamos a ver a continuación, y también pediré de su colaboración, apunten hacia el hecho de una herramienta, del uso de una herramienta tecnológica como son los simuladores FET. Acá rápidamente en pantalla lo que les quiero mostrar es un mapa conceptual. Es algo que teóricamente le llaman como un desempaque del tema. Y un desempaque del tema es como jerarquizar relaciones de conceptos, ideas y acciones a partir de lo que por ahí Vygotsky llamaba como rutas de aprendizaje. Yo como docente construyo una planeación con base en el nivel educativo en el que sé que voy a dar clases, la cantidad de alumnos que sé que voy a tener, el material con el que yo sé, con el que cuento o con el que puedo pedir y puedo partir del supuesto de que mis alumnos lo van a traer, pero también con el conjunto o enramado jerarquizado de los contenidos disciplinarios a donde quiero apuntar, en este caso, en esta propuesta. Por ejemplo, hay un contexto, una problemática ambiental que, como hemos venido repitiendo, es el derrame de petróleo y las islas de plástico, que comparten un hecho físico, que es que flotan en el mar. Y eso, para mal o para bien, termina o acrecentando el problema o ayudando a resolver el problema ambiental, porque también es importante, y acá, ojo, esto que vemos en pantalla es para nosotros docentes, no es para enseñárselo a un alumno de preescolar, sino más bien es que yo como docente, teniendo o armando esta red de conceptos y de ideas, ya tengo una idea, por ejemplo, de que los materiales pueden ser petróleo o unicel, que por cierto, en Perú le llaman tecnopor, si no mal por ahí leí, en Chile me parece que llaman plumavit y en Colombia le llaman icopor, pero en ambos casos, pues el nombre técnico es poliestireno. Pero todo esto se los digo en calidad de colegas, no con el afán de que ustedes se lo digan a los niños de preescolar o de primaria y de segundo de primaria. Lo que sí es un hecho es de que en Latinoamérica y en el mundo entero hay materiales de un solo uso, que lo mismo le podemos llamar icopor, unicel, tecnopor o plumivit, que por
producirlos tanto y por solamente utilizarlos una vez, los desechamos y generamos un problema ambiental. Y no digamos del petróleo, porque bueno, el petróleo ciertamente es precursor de muchos materiales que nos rodean en este mismo momento, pero el mal manejo también puede generar un problema. Pero por el otro lado, los materiales experimentan interacciones, por ejemplo, del tipo gravitacional. Y eso es porque estamos en un planeta que tiene un campo gravitacional. Y debido a eso es que aparece otra propiedad que es el peso. Pero ojo, el peso genera cambios no necesariamente de la masa y de la densidad, pero el peso sí incide o sí influye en lo que es la flotación o la flotabilidad, que nuevamente es parte del fenómeno físico de un fenómeno mucho más complejo que es la problemática ambiental debido a derrames de petróleo o de islas de plástico. Y por último, como comentábamos, los materiales al tener propiedades como el volumen y la masa, que por sí solos no me ayudan a identificar un material, es decir, yo puedo tener 10 litros de agua sólida, de hielo, y 10 litros de gasolina, y 10 litros de helio, y en ambos casos tengo el mismo volumen, pero esa propiedad no me permitiría identificar quién es quién. En cambio, la relación entre la masa y el volumen se conecta en una nueva propiedad que sí me permite, por ejemplo, saber si fuera unicel, si fuera petróleo o si fuera agua de mar, porque la propiedad densidad es una propiedad intensiva o constitutiva que depende de la naturaleza química y física del material. En concreto, todo este enramado, toda esta jerarquización de conceptos, ideas, modelos y acciones, a lo que apuntan es a una planeación de yo como profesor, lo que tendría que saber dependiendo del nivel educativo. Obviamente, acá lo he agrandado porque lo quería compartir con ustedes, pero no quiere decir que a un alumno de tercer año de preescolar, pues le voy a tener que estar hablando de lo que es la flotación o de cómo el peso es debido a, o cómo no incide en la masa y en la densidad. No como tal, pero sí a través de cómo dirijo las observaciones y sobre todo cómo dirijo las explicaciones como las que ustedes nos compartieron. En ese sentido, ahora les quiero pedir de favor que le den un clic. Bueno, déjenme salir rápidamente de aquí para pegarles la liga de este documento para que por favor ustedes también lo tengan. Y, ay, nada más espérenme. Les voy a pegar esta liga en el documento y en cuanto le den clic, nada más avísenme si lo pueden abrir. Yo lo puse ahí en el chat. Eh, y bueno, aprovecho y para mostrarles qué es lo que tendrían que ver a la hora de abrir ese documento. Lo que tendrían que ver es esto. Lo que tendrían que ver es esto, colegas. Es una hoja que hemos preparado para ustedes para algo que se llama, bueno, una hoja de predicciones en una metodología que se llama clase demostrativa interactiva, que es una de las metodologías que propone la gente que ha creado los simuladores de FED. Pregunta, nada más si por favor pueden poner ahí una reacción, poner su manita arriba de si pudieron abrir el documento para estar seguros de que lo pueden abrir, porque ahora lo que les pediría, y bueno, como somos poquitos, vamos a aprovechar esta cuestión, y lo que les pediría, ustedes ojenlo, no veo en el chat alguien ha tenido problema para poder abrir el documento, o todos lo No han pudieron dicho abrir. nada. No hay nada. Bueno, No ok, hay ningún entonces parece comentario. ok, entonces yo creo que todos lo pudieron abrir. Entonces, lo que les quiero pedir de favor, repito, como somos pocos, es que Daniela y Rocío, por favor, resuelvan en la predicción 1. Fabián y Pedro, por favor, respondan la predicción 2. Y Magda y Olga, por favor, respondan la predicción 3. Si ustedes se fijan, por ejemplo, antes de la predicción 1 hay una pregunta. Bueno, esa pregunta tiene que ver con indagar las ideas previas de las cuales les comentaba, les ponía unos ejemplos. Pero luego viene la predicción 1 que tiene que ver con esta imagen que vemos en pantalla
Y la predicción básicamente es retomar lo que hicimos de manera experimental, es decir, retomar la metodología POE, pero ahora con un escenario particular, todavía mucho más específico porque apunta más a lo que tiene que ver con la densidad y a la relación de esta imagen con estas preguntas. Después, si se fijan, viene una tercera pregunta que tendría conexión con la predicción uno. Luego viene la predicción 2, que también tiene una imagen, tiene un conjunto de preguntas. Y la predicción 3 viene también un conjunto de preguntas, pero ahí la petición más bien es construir o hacer dibujos, un poco para que no solamente se quede en la parte narrativa. Este documento, nuevamente, está hecho más con el propósito de trabajarlo con ustedes que directamente con los niños de preescolar y de primaria, pero lo que sí podrían hacer en torno, por ejemplo, a la tercera predicción, es hacer pedir este tipo de predicciones, dibujos. O sea, pedirle a los niños que dibujen qué crees que pasaría si primero hago esto y si después hago esto, que tiene que ver más con la predicción 3. Entonces, ¿qué les parece si les damos 5 minutos, un poco para, si se fijan, en el documento puse que 10 minutos, pero bueno, como lo hemos dividido en 3 parejas, repito, si Daniela y Rocío hacen la predicción uno, si Fabián y Pedro la 2 y Magda y Olga, por favor, la predicción 3. Nada más, bueno, un bosquejo, no se preocupen, no se angustien, un poco la idea, repito, es para que este espacio verdaderamente se convierta en un taller, es que ustedes vayan aprendiendo haciendo, vayan aprendiendo, colaborando, como ya lo hicieron con la parte experimental. Bueno, ahora pues con esta predicción. Entonces, bueno, son las 12:54 hora del centro de México. ¿Les parece si a las 12:59 damos el por tiempo para que ustedes hagan sus predicciones y después les pedimos brevemente que nos comenten brevemente cada una de sus predicciones? Ricardo, consulta, que lo Ah, sí, tuve, adelante. porque puede que tengamos ahí un conflicto de idiomas para todos Ah, los sí, sí, países. El sí, sí. unicel es como el Plumavit, ¿cierto? Este plástico que tiene aire. Ya, Ah, sí, perfecto. exacto, 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 sí. De hecho, por Súper, eso, súper. por eso le ponía ahí en este documento donde ponía la red de conceptos, justo Eso. pensando en eso, Dani, y es que el jueves platicando de esto, alguien de Perú me decía, ah, bueno, el Unicel nosotros lo conocemos por Tecnopor. Y entonces luego ya me puse a buscar en el internet y decía que justo que en Chile le llaman Plumavit y que en Colombia le llaman Icopor. Pero sí, básicamente es esto, un plástico muy ligero porque en realidad la mayor cantidad es aire. Y pues bueno, se utiliza mucho para vasos, para platos, para materiales de un solo uso. Muchas gracias. De nada, de nada. Y bueno, pues ya pasó un minuto, pero 4 minutos más, nada más para que, si por favor alguien ha tenido problemas con abrir el documento, avísenos. De, de todas Eh, maneras, Ricardo, el documento se ve como PDF. sí, No, la sí, gente no se puede escribir encima, sino que probablemente van a tener que comentar en el chat o aquí como a voz sí, alzada. es Ya. correcto, el documento está en PDF, un poco para que no se desconfigurara y no quedaran más hojas y se moviera. Eh, y también por eso al principio les pedíamos que tuvieran un poco como ahí papel y lápiz o pluma a la mano. Pero tienes razón, Daniela, nada más con que ustedes lo lean y nada más con que nos comenten brevemente cuál sería su predicción a estas preguntas, ¿no? Particularmente, como les decía, la predicción uno tiene una pregunta anterior y previa. La predicción 2 tiene, la predicción 2 y la predicción 3 son directamente. Pero bueno, con que nos comenten alguna, por ejemplo, la predicción uno dice, ¿qué sucederá si introduces ambos bloques de unicel o micropor o tecnopor o como ustedes lo conozcan en el tanque de agua de mar? ¿Flotan o se hunden? Y acá nuevamente, igual que la metodología de POE, nada más ahorita es como la predicción, como de si flota o se hunde. Entonces, 3 minutitos más para que por favor nos ayuden con su predicción. Y ya, pues la escuchamos.
Nos comentó Magda que sí, yo creo que sí se refería a que sí lo pudo abrir, ¿verdad? Ok, gracias. Unos minutitos más para que hagan su predicción. Ok, muchas gracias, Daniela. Sí, era justo lo que les iba a decir. Si ya tienen una idea de su predicción, la pueden ir compartiendo ahí en el chat, por favor. Olga también compartió su predicción y Sí, comentó que gracias. flota. Lotan, muy bien, gracias. Nada más la de Olga, ¿qué predicción fue? También la uno. Nada más un poco como para tenerlo ahí, porque como aprovechando que somos poquitos, las dividí, o sea, para que no, un poco como para que tampoco se angustiaran y supieran que todos tenían que hacer la 3, pues mejor nada más una y esperamos. Si, si les parece, si alguien que hizo la predicción 3 si nos pone ahí, por favor, su predicción 3 y cuál sería su predicción 3. Y la de Olga fue, ¿qué predicción? ¿La uno, la 2 o la 3? ¿Alguien de la predicción 3 que se anime? No pasa nada, ahorita de todos modos justo la vamos a comentar. La 3, ok. La 3, bueno, solamente que la 3 era un dibujo, entonces tal vez habría que poner un poquito más, Olga, porque dice se flota, pero hay como dos. Ahí está la predicción 2, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ya tenemos ahí tres predicciones, tres propuestas de las tres predicciones, ¿cierto? Bueno, déjenme entonces regresar acá para mostrarles. Eh, ok, entonces, ya una vez que hacemos esta propuesta de predicciones, con esta hoja de predicciones, que aquí nuevamente, como les decía, desde el punto de vista de la planeación docente, uno previamente construye estos dibujos, construye estas preguntas en base a el nivel educativo, en base a la cantidad de alumnos, en base al contexto, en base a la conexión, porque, por ejemplo, esto embona bastante bien, porque justo así lo planeamos con hacerlo después de una parte experimental, porque además refuerza la idea que ustedes previamente ya predijeron, observaron y explicaron, pero por la vía de los hechos experimentales, incluso ahora, a pesar de que estamos en una modalidad virtual. Eh, Sin embargo, por otro lado, como les decía, debido a la cantidad de asistentes, me he tomado el atrevimiento de dividir las predicciones. La idea es de que también nosotros podemos gestionar la organización en cuanto a si se hacía individual, como ahora se los pedí, si se hacía en parejas o se hacía en tríos, dependiendo, repito, de la cantidad de alumnos que tengo en el grupo. Pero una situación también recomendable es como la parte del tiempo. Ahora no solamente pues porque no queremos pasarnos de la hora y media, sino también pues porque en nuestras clases no tenemos tiempo infinito. Siempre estamos situados a clases o de 50 minutos o de 100 minutos o de los minutos que nosotros previamente sabemos. Por lo tanto, también ahora viene este aviso que como ustedes pueden ver en la hojita que les di de predicciones, aparece la cuestión de no terminaste, no te angusties. La idea es ahora que nosotros lo platiquemos en plenario. Y entonces ahora sí, eh, aprovechando que ya ustedes lo comentaron, bueno, en la predicción uno, Dani había colocado que ambos flotan. En la predicción 2, Magda comentó que para que sea más pesado tiene que compactarse más, es decir, quitar el aire.
Y en la predicción 3, Pedro nos compartió que el bloque A tiene que ser mayor volumen que el pato. Al sumergir el bloque se eleva más la altura del agua que al sumergir el pato. Ambos flotan porque su densidad es menor que la del agua. Fíjense, y aquí hay una cuestión muy interesante y justo por eso es que quería que ustedes participaran. Porque si se fijan, lo que acaba de pasar es algo que puede pasar comúnmente en nuestras aulas. ¿A qué me refiero? Que algunos explican con mayor detalle y otros con diferentes detalles, digámoslo así. Y esto es lo que enriquece pues la discusión plenaria. En esta metodología de la clase demostrativa interactiva, ya una vez que hemos escuchado algunas predicciones, como ahora las acabo de leer, lo que sigue es utilizar el simulador. Y para eso, déjenme ahora pasar acá. Y bueno, rápidamente aprovecho para compartirles una breve introducción de las simulaciones FET. Las simulaciones FET es un recurso gratuito, abierto, que puede consultar todo aquel en cualquier lado del mundo, que siempre y cuando tenga una conexión a Internet. Uno entra a la página de fed.colorado.edu, dado que las simulaciones interactivas FED son de origen, están anidadas en la Universidad de Colorado Boulder, y las creó Carl Windman, un físico teórico que se ganó el premio Nobel y que con el dinero que le dieron por ganarse el premio Nobel, decidió invertirlo pagándole a un equipo de expertos, tanto en el área disciplinaria como en el área didáctica de las ciencias, para construir estas simulaciones interactivas. Se llaman FED porque originalmente, dado el origen académico de Carl Windman, que era físico, originalmente aparecieron de física, que era algo así como instrumentos para enseñar física, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que tuvieron tanto efecto, tan buen recibimiento, que lo empezó a agrandar. En la actualidad ya hay más de 175 simulaciones de física, matemáticas, químicas, ciencias de la Tierra y del espacio, biología. Y, ojo, a propósito, yo puse la versión, porque es la generalmente la que aparece, que está en inglés, pero no se preocupen, porque si ustedes con la barra espaciadora bajan, hasta encontrar este menú donde dice inglés, le dan un clic y aparecen todos los idiomas en los cuales están traducidas todas las simulaciones. Entonces, bueno, ustedes, como yo ahora, le ponemos español y automáticamente se traduce toda la página. Otra cuestión relevante, y ya un poco para salir de las partes generales, es que ustedes, repito, pueden acceder, si se fijan ahora ya aparece física, matemáticas, etcétera, etcétera, ya aparece todo en español. Ustedes pueden obtener una página para tener una cuenta dentro de la página, una cuenta para tener acceso a la página de FED, y con ello, colegas, acceden, por ejemplo, me voy a la simulación que quiero utilizar con ustedes. El hecho de tener una cuenta me permite acceder a todas las actividades que se publican de todo el mundo sobre el uso didáctico de las simulaciones. Esta es la simulación que quiero utilizar con ustedes. Rápidamente solo les quiero mostrar. Si ustedes se van abajo, tienen aquí estos menús y el que les quiero mostrar es el de actividades. Ojo, para poder acceder a esto que acabo de darle clic, ustedes tienen que tener una cuenta y entonces aquí aparecen, aquí por ejemplo, para esta simulación solo hay 8 resultados, pero si se fijan, hay resultados en español, en inglés, hay resultados en todos los idiomas prácticamente en los que están traducidos las páginas, las simulaciones, pues hay propuestas. Entonces ahí ya, obviamente, pues uno con los filtros que tiene en el menú vertical de la izquierda, ustedes pueden filtrarlo por grado escolar, por tipo de actividad, la configuración que tiene que ver con si es para grupos pequeños, si es para actividades individuales, laboratorio, tarea, aprendizaje en línea, etcétera, etcétera. Ahí yo lo que les recomiendo es ustedes exploren la página. Si no tienen cuenta de FED, exploren la página un poco como para que se emocionen y para que se animen a sacar su cuenta. Repito, es gratis, no cuesta nada. Y además, yo les invito a que se animen a que ya una vez que lo utilicen, ustedes crean sus propias actividades y las publican. Acá hay una cuestión interesante porque
dentro del grupo de FED hay una comunidad de revisores. Ustedes han de saber que algo que comparte la investigación en la ciencia o la matemática básica con la investigación educativa es que muchas de las veces avanza por un procedimiento clave que es la revisión entre pares. Entonces, estas actividades que ustedes pueden proponer y estas que estamos viendo aquí, que se pueden publicar en la página de FED para que después se compartan al mundo entero de manera gratuita, pues primero tienen que pasar por una revisión por pares, por una evaluación. Pero no se preocupen porque finalmente, antes de mandar su iniciativa, su propuesta, ustedes tienen acceso a una rúbrica en donde se les recomienda, en donde se les indica qué les van a evaluar y se les recomienda qué debe de tener su actividad para que sea publicada en la página de FED. Entonces, bueno, repito, la recomendación es exploren la página, a la par sáquense su cuenta, a veces les regresa el aviso de que ya están dados de alta el mismo día, a veces se tardó un poquito por el tránsito de gente, pero bueno, el asunto es de que cada simulación, repito, tiene muchos recursos para profesores. Aquí sí hay un punto clave. Esta página está dirigida para profesores. Las cuentas no son para los alumnos. Lo que son para los alumnos son todas las simulaciones que están en acceso libre, porque lo que está dirigido para profesores son, por ejemplo, recomendaciones o incluso la respuesta de las preguntas. Entonces, también por eso es de que las cuentas no están dirigidas para los alumnos, sino para los docentes. Bueno, en ese sentido, y ahora sí, regresando a la actividad que les pedí que hicieran con respecto a sus predicciones, es el uso de este simulador. Fíjense, otro detalle, todos los simuladores, cada simulador tiene un conjunto de ventanas. Este particularmente tiene 5 ventanas, algunos solamente tienen una, otros tienen 2, otros tienen 3, pero uno cuando escoge un simulador es porque, como les decía, ya tiene en mente qué tema, qué nivel educativo, etcétera, etcétera. Es decir, con qué referentes disciplinarios y didácticos voy a utilizar el simulador. Yo particularmente para la predicción 1, que rápidamente para que la tengamos en mente todos, es esta, en donde, ¿qué sucederá si introduces ambos bloques de unicel en el tanque de agua de mar? ¿Flotan o se hunden? Pues ahí nada más es decidir si flotan o se hunden. Bueno, esta predicción, colegas, está en torno a resolver la idea previa de que de la forma de los materiales depende si flotan o se hunden. Resulta ser que si yo me voy a la opción de forma rápidamente, si ustedes se fijan, no se parece para nada al dibujo que igual yo les puse. Y eso es porque, bueno, obviamente yo solamente quise mostrar una parte del simulador a los alumnos. Ya ustedes como profesores podrán indagar a través de algo que llama FED el juego abierto, es decir, picándole y viendo. Ustedes pueden picar, pueden cambiar, por ejemplo, en lugar de madera, aquí tenemos unicel, madera, hielo, PVC, ladrillo, aluminio, y podrán poner lo que quieran y si se fijan, automáticamente viene la masa, pero también si se fijan en el menú de la izquierda vienen otros controles que dependiendo del nivel o dependiendo del tema, yo los pongo o no los pongo. Fíjense cómo yo incluso le quité la masa, pero bueno, regreso al unicel, pero además ustedes dirán, sí, pero sigue sin parecerse a la imagen. Bueno, lo que sucede es que en la esquina inferior derecha hay una opción que tiene que ver en donde aparece ya 2 bloques, y ahí están los 2 bloques, pero siguen sin parecerse a este primer desafío, ¿cierto? Bueno, lo que sucede es que ahora, por ejemplo, en el bloque A, lo que hice fue irme a los extremos, bajar la altura y aumentar la profundidad. Y en el bloque B fue aumentar la altura en el máximo y mínimo, perdón, perdón, era este y este, los máximos, ¿no? Entonces, si se fijan, ahora sí, esta parte del simulador sin los controles ya se parece a lo que yo quise que verían los alumnos. ¿Por qué? Porque con eso estoy dirigiendo la atención de los alumnos solo a la forma. Y ahora sí, como por ahí me parece que puso Daniela, los meto, bueno, pero me falta, puedo agregar algo más. Aquí está agua, pero está agua de mar. Porque puedo estar hablando con el uso del simulador de que estos son uniceles que están formando parte de una isla de plástico, que fue el contexto problemático del cual inicié. Y efectivamente, como la predicción de Daniela me parece, podemos ver que ambos flotan. Es decir, que el hecho de que floten no depende de su forma.
¿no? Bueno, para nosotros, para ustedes, profesores, para nosotros, colegas, por ahí me parece que alguien mencionó para otro desafío, pero también lo podemos conectar con este, es, bueno, pero puede ser que la vista, digamos que nos falle un poco y que incluso este que tiene una forma más vertical pareciera que está más sumergido. Bueno, pues incluso ese tipo de detalles el simulador nos permite, vean ustedes acá en la esquina inferior derecha, cómo podemos ver el porcentaje de sumergido de cada bloque. Y vemos que dado que están hechos del mismo material, a pesar de que tienen diferente forma, tienen el mismo porcentaje de sumergido, 14.6. Obviamente, repito, hay datos que para alumnos de preescolar o de los primeros años de primaria no les diría nada o no les serían significativos. Pero lo que sí es importante y lo que les quiero mostrar es justo cómo lo que nosotros docentes podemos hacer con ayuda de esta herramienta. De tal manera que, bueno, permítanme ahora ir a la tercera predicción por una cuestión del tiempo, también para no pasarnos. La predicción 3 también apunta hacia el hecho, déjenme volvérselas a mostrar. La predicción 3, como veíamos en las ideas previas, colegas, apuntan hacia el hecho de asociar pesado y denso como sinónimos en el contexto físico. Y entonces decía, en ocasiones decimos que un objeto más pesado se hunde en agua de mar. ¿Cómo podemos saber qué tan pesado es un bloque de unicel? En la siguiente imagen se observa un bloque de unicel con una masa de 1.5 kilogramos. ¿Qué propiedades debemos cambiar para que el bloque de unicel sea más pesado? Eh, Llena la siguiente tabla con el dibujo de cómo se observaría el bloque de unicel al colocarlo en el tanque de agua de mar, antes de hacerlo más pesado y una vez que se hace más pesado. Y por ahí, si no mal recuerdo, me parece que Magda nos comentaba que para hacerlo más pesado habría que hacerlo más compacto, ¿cierto? Bueno, resulta ser, colegas, que si lo hacemos más compacto, lo que haríamos es hacerlo más denso. Pero en realidad, para hacerlo más pesado, tenemos que manipular otra propiedad que es así, no, nos permite el simulador algo que no es imposible, pero no es tan fácil hacer en un experimento presencial. Y ahora les muestro a qué me refiero. Primero, esta imagen que les mostré del desafío ya no tiene que ver con esta ventana del simulador, tiene que ver con el laboratorio. Y nuevamente, si ustedes se fijan, tiene otros menús, aparecen, de hecho aparece de origen marcadas las fuerzas, que para este momento no me interesa, pero lo que sí me interesa y que incluso estaba dentro, ustedes lo pueden corroborar en el documento que les compartí, en el documento de predicciones, son los valores de masa. Bueno, pero resulta que no es madera, porque automáticamente cuando yo entro a esta ventana me da madera. Estamos trabajando con este material poliestireno que en varios lugares de Latinoamérica lo conocemos de diferentes formas, pero además, como ustedes vieron, colegas, bueno, lo tenía además de este lado, pero además tenía una masa de 1.5 kilogramos, ¿cierto? Bueno, porque resulta que con este control yo le puedo, ahí está, yo le puedo poner la masa que a mí me convenga, en términos de lo que yo previamente planeé. Y si se fijan, nuevamente me regreso a la hoja de predicciones. Esta captura de pantalla, ahora sí ya se parece a esta captura de pantalla de un espacio concreto en donde no se ven los controles, porque yo no quiero, por decir de alguna manera, interrumpir o interferir con la predicción de mis alumnos por los controles que existan. Al final, los controles me sirven a mí como profesor para poder manipular las condiciones experimentales que yo previamente pensé en función de la predicción que les estoy pidiendo en este caso a ustedes, ¿cierto? Bueno, me falta hacer un cambio. Si se fijan el líquido en la esquina del centro, hay densidad del fluido y gravedad. Bueno, los dos son los controles que para esta predicción me interesan, porque el fluido le pongo agua de mar. Y de nuevo, aquí hay un detalle. Escogimos la problemática, no solamente porque apunta a esta educación ambiental, obviamente el problema del derrame de petróleo y la construcción o elaboración de islas de plástico sí que es un problema, pues no solamente muy grave, no solamente complejo por ser multidimensional, multifactorial, sino que además coincidía con el hecho de los materiales que yo tengo para poder manipular dentro de la simulación.
Por otro lado, independientemente de que mis alumnos sean de preescolar a los primeros años de primaria, yo sí les puedo ir introduciendo esta idea de la densidad también asociada a una cuestión clave que son las unidades. La densidad en este caso del fluido está en kilogramos sobre litros y si se fijan en la esquina superior derecha en el menú aparece la densidad del objeto, que en este caso es densidad, que también está en kilogramos sobre litro. Y eso me permitiría un poco para ir introduciendo por lo menos, no solo de manera cualitativa, sino también cuantitativa, que la densidad es una propiedad que depende del cociente de masa sobre volumen. Ahora, regresando a la cuestión del desafío, era con respecto a hacerlo más o menos pesado. Bueno, una manera que nosotros tenemos desde el punto de vista experimental presencial para medir qué tan pesado es un objeto comparado con otro, colegas, es un instrumento llamado dinanómetro. Pero también existen balanzas de torsión, que a diferencia de las balanzas que miden masas, la balanza de torsión, que es como la que tengo en la simulación, mide fuerzas, mide pesos. Entonces, fíjense ustedes, a la izquierda del simulador, en la superficie, por arriba del tanque de líquido, hay un aparatito que dice 0.0 N. N es la unidad de newtons que mide fuerzas, que mide pesos. Si yo pongo este bloque de unicel de 1.5 kilogramos en la balanza, vean ustedes que tiene un peso de 14.7 newtons. Y esto, se los digo para ustedes, no para los alumnos de preescolar ni de primaria, también me permitiría corroborar que el peso es el producto de la masa por G, que es la fuerza de gravedad, que es la constante, que en realidad para cálculos más finos termina siendo función de la altitud, no es una constante, pero porque para muchos experimentos, digamos, en la superficie de la Tierra, podemos utilizar el valor de 9.8, que si se fijan, en el menú inferior, ahí está el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Incluso en algunos libros de secundaria o de primaria de física, bueno, que abordan temas de física, este valor lo redondean a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Me atrevo a decir un poco como para quitarle esta carga cognitiva de que es los números decimales. Acá el asunto es que, ojo, con esto podemos mostrar que masa y peso son propiedades diferentes, porque la masa son 150 kilogramos. En cambio, el peso, ojo, en la Tierra es de 14.7 newtons. Pero resulta ser que utilizando los controles del simulador, vean ustedes que nosotros podríamos ver qué le pasa al peso en la Luna, obviamente en la Tierra, que ya lo estamos viendo, en Júpiter, personalizado, en donde yo le cambié la fuerza de gravedad, y en un planeta X. Bueno, para aumentar el peso, nos vamos a ir a Júpiter y vean lo que le pasa al peso. Ojo, la masa sigue siendo la misma, 1.5 kilogramos, pero como ahora se supone que estoy en un ambiente parecido al de Júpiter, vean lo que le pasó a esa gravedad, 24.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso se refleja en el hecho de que cuando lo pongo en este instrumento que me mide el peso, me da un valor de 37.2 newtons. Me puedo regresar a la Tierra para corroborar la diferencia y ahora que regreso a la Tierra, el peso es de 14.7 newtons. Pero el desafío que tenía que ver con un dibujo era qué le pasaba a el bloque una vez que lo ponía a interaccionar con agua de mar. Bueno, vamos a ver qué le pasa en la Tierra. Lo metemos al agua de mar y una manera podría ser dibujarlo, ¿no? Como se pidió en la predicción, lo podemos hacer, pedirles que lo hagan en su cuaderno, pedirle a un voluntario que lo pase a hacer en el pizarrón. Y otra es mostrarles nuevamente el porcentaje de sumergido. Ojo, pueden anotarlo, es de 14.6. Pero ahora, para hacerlo más pesado, dijimos que había que cambiar el campo gravitacional y para eso pues, nos podemos ir a Júpiter. Ya una vez que estamos en Júpiter, corroboramos que los 150 kilogramos, que sigue siendo la misma masa, pero vean ahora ustedes, tiene 37.2 newtons de peso, vean lo que sucede al sumergirlo en agua de mar. Resulta ser que en ambos casos flota y flota sumergido al mismo porcentaje. Por lo tanto, es una manera de mostrar que peso y densidad no son sinónimos, porque aunque la masa de unicel
en Júpiter es más pesado, ahí está, 32.7, en comparación con la Tierra, 14.7, pues tanto en la Tierra como en Júpiter, el porcentaje de sumergido, es decir, qué tanto flota, o más bien qué tanto está sumergido una cierta cantidad del cuerpo, es el mismo. Por lo tanto, y esto es, están flotando en el mismo porcentaje, y esto es, colegas, porque en realidad el que flote o no depende de la densidad. La densidad no ha cambiado del objeto, independientemente de si lo hacemos más o menos pesado. De tal manera que, bueno, en ese sentido, obviamente, después de esta parte de la demostración, esta estrategia que se llama clase demostrativa interactiva, les mencionaba, bueno, viene una parte en donde nosotros le podemos pedir a nuestros alumnos que una vez que hicieron su explicación inicial, su predicción 1, 2 o 3, ahora hagan su explicación final. Es decir, no solamente es el hecho de mostrarles, por ejemplo, por la vía de los experimentos o por la vía del simulador, sino recabar información. En este caso, bueno, este documento elaborado para ustedes está hecho con el propósito de que fuera comunicación escrita, pero también lo podríamos gestionar con nuestros alumnos de preescolar de primaria a partir de opiniones orales, a partir de cómo sí o no ha cambiado su idea en torno a predicciones como la forma de un objeto con respecto a si flota o no, el peso de un objeto, si flota o como la predicción 2 que por cuestiones de tiempo, bueno, ahí les dejo a ustedes como la inquietud para que ustedes hagan la demostración con la propia simulación, en donde hay un bloque y hay también un patito de unicel que por ahí, ya me parece que el profe Pedro nos ponía en el chat buena parte de la respuesta, por lo menos una buena guía. El asunto, bueno, es como ir y venir con respecto a esta creación de este ambiente propicio en el aula para generar cada vez más preguntas, esto que le llaman como un diálogo socrático en donde yo pregunto, y qué mejor que desde pequeños vamos fomentando esta creación de ir contestando con más preguntas, pero obviamente eso nosotros como docentes nos requiere tener pues también esta cuestión de la previsión con respecto a qué me pueden preguntar, aunque también es cierto, como por ahí en las jornadas nos han comentado, también es válido como comentar esta parte de, pues bueno, en este momento no lo sé, ¿qué tal si lo investigamos juntos, no? Pero bueno, en ese sentido, colegas, ya después ustedes pueden ver con calma en el documento que les compartimos, vienen unas reflexiones individuales una vez que ya se hizo la parte del experimento, la parte del simulador, que apuntan básicamente pues a fortalecer el hecho de que toda esta propuesta está enmarcada en lo que es la evaluación formativa. Es decir, aquí sí habría que tener mucho cuidado porque no es que no hay respuestas de 0, de 5, de 10, más bien es como generar esta confianza de que vayan respondiendo y después estas otras reflexiones individuales que van inmersas en esta evaluación formativa, específicamente en lo que tiene que ver con la metacognición, ¿no? Ahí rápidamente paso estos 7 momentos que tienen una clase demostrativa interactiva, que por cierto fue de las primeras metodologías que propuso Carl Weinman, creador de las simulaciones FED, y les he de decir que la propuso porque se hereda de muchos libros de enseñanza de física universitaria. Hay libros enteros de clase demostrativa interactiva en donde se parte justo de como lo hicimos ahora con ustedes, de un experimento o de una simulación, y a partir de ahí se hacen predicciones, se genera una plática para después, pues ir cerrando con respecto a hacia donde yo quiera llevar a mis alumnos en torno a un contexto problemática como puede ser esta que elegimos, el derrame de petróleo o las islas de plástico. De tal manera que, bueno, para nosotros ha sido de verdad un placer estar con ustedes. Agradecemos mucho a los que estuvieron acá con nosotros de manera sincrónica. Agradecemos también mucho a todos aquellos que se darán la oportunidad de revisar este material audiovisual de manera sincrónica. Y simplemente queremos terminar pues con esta parte de evaluación y cierre reflectivo, en donde pues les pedimos que por ahí en el chat nos pongan de manera muy breve
la respuesta de estas tres preguntas y si es posible algún comentario o si alguien se anima a abrir el micrófono, nosotros estaremos muy atentos a escuchar con mucha atención. Nos gustaría saber qué aprendieron, qué les resultó relevante de esta sesión, qué dudas tienen. Contamos con sus correos y bueno, les compartiremos los materiales que utilizamos. Entonces, por ahí, si aparecen ahí las dudas, con mucho gusto las podemos resolver. ¿Y en qué les gustaría profundizar más? Además de, bueno, un comentario por parte de aquí de los asistentes o pues ahí más adelante van a aparecer nuestros correos de contacto, los que nos están viendo de manera sincrónica, si nos quieren mandar algún mensaje con respecto a alguna duda, a algo que quieran profundizar, pues nosotros muy gustosos. De tal manera que, bueno, nada más para ir cerrando, yo los quiero invitar. La próxima semana, colegas, va a haber un congreso regional, es el segundo congreso de FED. El primero fue el año pasado, en octubre del 2025. Ahora el 21 y el 26, entre el 21 y el 26 de mayo, habrá un evento que es una parte presencial en El Salvador, una parte virtual, es completamente gratis. Lo único malo es que ahorita ya se cerraron la convocatoria para participar como talleristas, para presentar un cartel, pero la parte del registro sigue abierta. Si ustedes se meten a esa página, le pueden sacar ahí una captura de pantalla. Y si se fijan en el menú vertical, perdón, horizontal superior, en la parte de registro le dan un clic y ahí les va a aparecer un formulario para que puedan registrarse y asistir a las actividades que se dan. De tal manera que, bueno, pues un placer, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes, les agradezco muchísimo a Ileana, a Itza, a todos los aquí presentes. Ahí tienen nuestros datos de contacto y sobre todo muchísimas gracias a la Mesa Plus, Steam Plus de Latinoamérica. Ahí tienen sus redes sociales. Ha sido todo un placer, es maravilloso. Yo tengo la gran fortuna de participar ya por segunda ocasión. El año pasado también participé hablando de FED en un taller con un colega que también hace FED, dirigido a alumnos de primaria, a profes y alumnos de primaria. Ahora tengo nuevamente otra gran fortuna de colaborar con este gran equipo que es Ileana Itza, que ellas se dedican a la parte de preescolar. Y pues bueno, ahí les dejo la bibliografía. Y pues nada, por mi parte sería todo. No sé, Ileana Itza, si quisieran comentar algo al respecto, ya para el cierre. Igual que comenta el maestro Ricardo, pues sumamente agradecidos por la oportunidad, por esta jornada tan productiva y atendiendo aquí un poco una pregunta que Magda hace. Dice, yo tenía cuenta en el simulador, más sin embargo todavía no lo manejo, pero necesito ocuparlo por la clase que les doy a mis estudiantes. Mi duda es, cuando se realice una actividad, ¿a ellos se les comparte la actividad o se tiene que registrar los estudiantes? Sí, buena pregunta. A ellos se les comparte la liga, por ejemplo, la liga que les coloqué acá en este documento, o como les mostraba, ustedes van a la página de FED y pegan y mandan la liga, que por cierto, rápidamente también aprovechando la pregunta de Magda, una ventaja, colegas, de los simuladores es que, y me voy hasta el inicio de la página. Nuevamente, si se fijan, se vuelve a poner en inglés, pero ustedes la pueden traducir al idioma que quieran, se van hasta abajo, van al menú, buscan el idioma de su preferencia, le dan clic y se traduce toda la página. Regresando a la simulación que estábamos viendo, ustedes le pueden dar, esperamos a que se cargue, ustedes le pueden dar directamente, es esta, ¿no? Bueno, por ahí hay muchas, la idea es que ustedes pueden buscar la que ustedes quieran, y le dan esta liga, o le dan directamente la liga de la ventana que ustedes quieren utilizar con sus alumnos. De hecho, ustedes deciden a qué ventana es la que quieren utilizar. Pero, ojo, sus alumnos no se tienen que inscribir. Sus alumnos, ustedes son los que les recomiendo que se inscriban porque tendrán acceso a muchas actividades, no solo la que les mostré, sino muchas otras, en muchos idiomas, pues la pueden traducir.
Y bueno, la pueden usar tal cual o les puede servir de inspiración. Pero respondiendo a la pregunta concreta de Magda, no, sus alumnos no se tienen que inscribir, los que se pueden inscribir son ustedes, pero por último, otra cuestión. Si por algún motivo saben que no va a haber internet o que el internet es muy inestable, todas las simulaciones en la parte de abajo del nombre tienen esta flecha que apunta hacia abajo. Entonces le dan descargar y se descarga toda la simulación, por ejemplo, en este caso, las 5 ventanas en su computador. Ahí el único detalle técnico es que para abrirla la tienen que abrir en una computadora personal o en una laptop. En un celular no, en un móvil no. Tendría que ser en una computadora, pero puede ser en su computadora y a ustedes proyectan en una pantalla o directamente en la pared algo que FED le llama las estrategias para la clase entera, en donde solamente hay una computadora, solamente hay un cañón, y uno va gestionando, como lo hicimos ahora con ustedes, a través de preguntas orales o a través de hojas de actividades de predicciones, como las que les compartimos. Pero los alumnos no tienen que inscribirse. De hecho, si ustedes quieren también, le pueden mandar la simulación y simplemente decirle a su alumno, explórala. Algo que FED le llama el juego abierto, que es pícale donde sea para ver qué descubres. Pero ese es un nivel. El siguiente nivel es preparar actividades para que ya después ustedes, para con sus alumnos, exploren algo como lo que ustedes mismos hicieron como alumnos, es decir, resuelvan predicciones con base en preguntas que ustedes, profesores, diseñaron previamente con base en una problemática general, un objetivo de aprendizaje, un nivel educativo, una cantidad de alumnos determinada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta más? Y bueno, por ahí vi una pregunta de la maestra Rocío, que está interesada. Repito, yo les invito mucho a que participen de asistentes en el próximo congreso, que es la próxima semana. Y bueno, si no tienen oportunidad, no se preocupen. Eh, Regreso a la pantalla donde están nuestros datos de contacto. No, nos pueden mandar un correo, me pueden mandar un correo. Y FED continuamente está organizando cursos gratuitos, sincrónicos o asincrónicos, todos son en virtuales, porque la comunidad de FED está regada por toda Latinoamérica. Prácticamente hay cursos de FED de gente de toda Latinoamérica. Entonces, pues si quieren, escríbanos y con gusto les decimos, no sé, por ejemplo, ahorita mismo hay 3 cursos que están andando al mismo tiempo, y bueno, pues sin ningún problema se podrían incorporar. Repito, todos son gratuitos. Hay nada más el único problema, como decíamos al inicio, es que pues los horarios, ¿no? A veces empiezan a las 6 de la tarde de México, pero para Argentina ya son las 9. Pero bueno, hay opciones. Les repito, yo la semana pasada me enteré de cursos que en este momento están dando en México, en Perú, en Colombia, en Argentina. Eh, y nada, la comunidad de FED de verdad es una comunidad también muy grande y muy dispuesta a apoyarlos. Eh, Constantemente salen cursos y saldrán más cursos. De tal manera que, bueno, pues ahí están los contactos, colegas, con mucho gusto les podemos pues pasar la información. ¿Algo más, Itza, Eliana? Adelante, maestra Daniela. Maestra Daniela. Yo solo no, quería agradecerles por este precioso taller. Me encantó la forma lúdica en que hicieron el experimento. Yo decía, ¿a dónde vamos con esto? Y después todo hizo sentido cuando mostraron el simulador, la explicación que dio Itza, cómo fuimos compartiendo la experiencia, así que de verdad me encantó y ya ver que el simulador, que como les puse ahí, es una herramienta muy útil para el aula, para distintas edades. Me encantó la relación que tiene con la astronomía, que es a lo que yo me dedico, así que vamos a tratar ahí en la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas de incorporarlo y les vamos contando cómo resultan los experimentos. Con mucho gusto, Daniela, claro que sí.
Pues nada, por nuestra parte, no sé, Itza, Liliana, ¿algo más para cerrar? Bueno, solamente compartir rápidamente que el uso de los simuladores, desde mi labor como docente normalista para estudiantes de licenciatura en educación preescolar, los podemos insertar, que no necesariamente tendremos que ver o visualizarlos en un nivel educativo más alto, sino que desde el preescolar los podemos ir haciendo uso, y creo que es una herramienta noble, accesible y pues al alcance de todos. Así es que bueno, quisimos hacer una proyección de pues, algo que ya vivimos, que hemos atendido, tanto problema social, ambiental y pues aplicado también en situaciones reales. Y pues todo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Siempre es un placer compartir con todos ustedes. De verdad, yo soy profesor de laboratorio. Yo doy clases de secundaria, media superior y superior. Obviamente que valoro la presencialidad, pero también revaloro la virtualidad. Los cursos en línea, sincrónicos y asincrónicos, como también comentaba al inicio, nos permiten reunirnos con gente maravillosa, con ustedes, aunque estemos en diferentes lugares del mundo, en diferentes usos horarios. De tal manera que, bueno, pues muchísimas gracias. Y siendo la 1:38 de la tarde en México, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, la, las 2:38 de la tarde en Perú, Colombia y Ecuador, las 3 de la tarde en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, y las 4:38 de la tarde en Argentina y Uruguay. Pues damos por terminado este taller. Agradecemos nuevamente, no me canso de agradecer a los que estuvieron por acá. Muchísimas gracias, Daniela, por acompañarnos. Es un honor formar parte de este gran evento, maravilloso cuarto encuentro de STEAM Plus Latinoamérica. Y pues nada, repito, seguimos viendo en pantalla nuestros contactos. Todos aquellos que de manera sincrónica nos hagan el favor de revisar este material audiovisual, con mucho gusto, si nos escriben, les contestaremos. Y pues damos por terminada la grabación. Hasta pronto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos por conectarse. Recuerden completar el formulario de inscripción.